Bien, hemos estado hablando de razones y, bueno, perdón, buenas. Hola a todos, bienvenidos a esta lección del curso 104023 de la Universidad Autónoma de Manizales del programa de Ingeniería Mecánica referente a la geometría. Hemos hablado en el video anterior de razones y proporciones. Definimos qué es una razón, definimos qué es una proporción, vimos propiedades de razones. Vimos un teorema y vimos algunas clases de razones. También vimos algunos corolarios referente a las proporciones y habíamos definido cuando una proporción era continua. En el corolario de proporciones continuas habíamos definido lo que era una media proporcional y como corolario de lo que es una proporción habíamos definido que es una cuarta proporcional. Pues bien, ahora tenemos otro corolario y vamos a decir que dada una proporción continua con un extremo, perdón, y el medio conocido, siempre es posible, siempre es posible determinar el otro extremo. Y lo que queremos expresar en este caso es que si me dan la proporción continua A es a B como B es a C, donde intervienen tres cantidades por la definición de la proporción continua, vamos a suponer que en este caso uno de los extremos A o C es incógnita. Entonces, vamos a suponer que B y C son conocidos. Entonces, X es a B como B es a C, donde X es la incógnita, es el otro extremo, y podríamos decir a partir de ahí que X es igual a B cuadrado sobre C y determinar el otro extremo de manera precisa. En este caso, vamos a decir que X se conoce como una tercera proporcional. Entonces, vamos a hacer un resumen de los tres corolarios, dos que vimos anteriormente y este. Es que para una proporción de cuatro términos, donde están A, B, C y X, uno de los términos es desconocido, puede ser un extremo o un medio, cualquiera, pues se tiene que X es BC sobre A en este caso. Esta formulación puede variar dependiendo de cómo estén ubicados los términos allá, pero en este caso hablamos de una cuarta proporcional. También tendríamos para una proporción continua como A es a X, como X es a C, por ejemplo, donde nuestro desconocido es el medio, que es el que se comparte en la continuidad de la proporción, pues tendríamos que X es igual a más o menos la raíz de A sobre C. Estamos hablando de una media proporcional, donde el signo se elige de acuerdo al contexto de lo que se esté buscando. Y si tenemos una proporción continua, dada por ejemplo A es a B como B es a X, en este caso nuestra incógnita es uno de los extremos, pues tendremos que X es igual a B cuadrado sobre A y hablaremos de una tercera proporcional. Entonces, siempre dados los términos de una proporción entre general y continua, pues podemos encontrar lo que es una cuarta proporcional, una media proporcional y una tercera
proporción. Vamos ahora a proponer un teorema que tiene que ver con proporciones continuas. Y en este teorema, pues vamos a decir que si tres cantidades forman una proporción continua, entonces vamos a decir que la razón de la primera a la tercera es igual a la razón duplicada, ya vimos que es una razón duplicada, de la primera a la segunda. Entonces, pues en nuestra hipótesis nos dicen que nos dan tres cantidades que forman una proporción continua. Y lo que debemos demostrar es que la razón de la primera cantidad a la tercera cantidad es igual a la razón duplicada de la primera a la segunda. Si me preguntan por la hipótesis, pues me están dando una razón AB y una razón BC que forman una proporción continua. Si me preguntan por la tesis, lo que me propongo demostrar es que A es a C, la razón de la primera a tercera, como la razón duplicada de la primera a la segunda. Es decir, A2 es a B2. Y la prueba realmente es sencilla, es un proceso algebraico simple, donde primero, entonces, siempre partimos de la hipótesis, sea A es a B como B es a C. Esta es la hipótesis. Ahora bien, vamos a decir 2. Vamos a hacer aquí, pero resulta que A sobre C es lo mismo que tener A sobre B por B sobre C. Es que las B se me van a cancelar. Pero entonces en el paso 3, esto será lo mismo, de donde, o por lo tanto, A sobre C es igual a A sobre B por B sobre C. Pero B sobre C, de acuerdo al paso 1, A sobre B por B sobre C, pero B sobre C, de acuerdo al paso 1, es A sobre B. Entonces, por A sobre B. O sea, aquí vamos a decir que reemplazando 1 en 2. Y pues eso nos llevará a lo que queríamos probar, que por lo tanto A sobre C es igual a A cuadrado sobre B cuadrado. ¿Qué es lo que vemos acá? Vemos que la razón de la primera cantidad de la proporción con la tercera cantidad, o sea, la razón entre los extremos, es igual a la razón duplicada de un extremo. Esta definición, tal como la vemos acá, es la definición de Euclides para la razón duplicada. Y la referencia es Elementos, libro quinto.
Los elementos del libro quinto nos dan esa definición que la va a utilizar en simplificar. Nosotros modificamos un poco la definición, pero llegamos a esta definición como teorema. Vamos a mirar ahora algunas operaciones que se pueden realizar con las proporciones de tal manera que nos generen igualdades precisas o igualdades necesarias. Entonces, vamos a proponer aquí un título. Vamos a decir operaciones con proporciones. Ahí está. Entonces la primera operación que vamos a tener es que si A es a B como C es a D, ahí tenemos una proporción, y E es a F como G es a H, se verifica que A por E es a B por F como C por G es a D por H. Y eso es lo que se llama una multiplicación miembro a miembro. Y si decimos que A es a B como C es a D, a eso la llamamos R1 es igual a R2, E es a F como G es a H, esto llamamos R3 es a R4. Entonces pues estamos diciendo que esto es R1, que esto es R2, que esto es R3 y que esto es R4. Pues tenemos un sistema de ecuaciones, uno que dice R1 es igual a R2 y el otro que dice R3, R4. Si multiplico miembro a miembro, pues me resultará que R1 por R3 es igual a R2 por R4, o sea que A por B por E sobre F es igual a C por D sobre G por H. Entonces, esta primera operación implica que yo, si tengo dos proporciones, puedo obtener una nueva proporción multiplicando miembro a miembro. Vamos a tener una segunda operación que le vamos a dar un nombre especial. En latín, invertendo. Invertendo. Entonces, en el invertendo, yo puedo probar que si A es a B como C es a D, entonces B es a A como D es a C. Y ese es el nombre de invertendo. Es porque noten que estoy invirtiendo las cantidades. Esto es, podemos decir que en efecto, 1 sobre A sobre B, pues tendrá que ser 1 sobre C sobre D, de donde resulta que B sobre A es D sobre C. Entonces, cuando yo invierto los términos, hago una operación entre proporciones que se llama invertir. Una segunda operación, o una tercera, perdón, ya tenemos la multiplicación miembro a miembro, tenemos el invertendo, ahora vamos a proponer una que se llama alternando. En alternando vamos a decir que si A es a B como C es a D, entonces A es a C como B es a
D. Es decir, alterné los medios. Y por eso se llama alternando. Cambié los medios, alternando, los alterné. Y pues vamos a mostrar que esto es, en efecto, eh, si A es a B, como C es a D, se deduce que A es a D como B es a C. Producto de medios es igual al producto de extremos. Por lo tanto, si divido ambos términos por CD, donde AD es ABC, como aquí vamos a poner un término común, CD es a CD, multiplicando por la misma cantidad, pues voy a tener que A sobre C es B sobre D, que era lo que quería obtener, el alternado. Al cancelar esta con esta y al cancelar esta con esta, pues me queda la cantidad del alternado. Entonces tenemos tres operaciones, una que es entre dos proporciones, que se llama multiplicar miembro a miembro, otra segunda operación que es el invertendo, que es invertir la proporción, los términos de la proporción, y la tercera operación que es el alternando, y el alternando es cambiar los medios, es posible intercambiar los medios. Otra operación significativa que tenemos con las proporciones, vamos a ver aquí los números, la operación 4, que la vamos a llamar el componendo. El componendo. Y en el componendo es poniendo más. Es decir, si A es a B como C es a D, es una proporción, entonces vamos a decir que A más B es a B como C más D es a D. Si A es a B como C es a D, entonces A más B es a B, la suma de los términos es a denominador, o la suma de los términos es el denominador o al consecuente. En efecto, si A sobre B es C sobre D, entonces A sobre B más 1 es igual a C sobre D más 1. Estamos sumando una unidad a ambos miembros. Y si hacemos las operaciones tradicionales entre sumas de números racionales, entonces esto dirá que A sobre B más B sobre B, porque 1 es B sobre B, será igual a C sobre D más D sobre D, o por lo tanto, A más B sobre B es igual a C más D sobre D. Esa operación de la suma de esos términos la vamos a llamar el componendo. Una operación quinta, que es similar al componendo, pero quitando, la vamos a llamar el dividendo. Y en el dividendo lo que vamos a decir es que si A sobre B es a C sobre D, entonces, noten la diferencia. A menos B sobre B es a C menos D sobre D. En el componendo sumamos los términos, pero el dividendo los restamos.
Y vamos a decir que en efecto, si A es a B como C es a D, se tendrá que A sobre B menos 1 es lo mismo que C sobre D menos 1 en las mismas cantidades. Y pues si hacemos la suma, entonces nos quedará A sobre B menos 1, pero 1 es B sobre B. Será igual a C sobre D menos 1, pero 1 también es D sobre D. Lo que conlleva A menos B sobre B es igual a C menos D sobre D. Entonces se cumple el dividendo, que es similar al componendo, pero con operación de sustracción. La última operación importante se llama componendo dividendo. En la operación componendo dividendo, vamos a decir que si A es a B como C es a D, entonces A más B es a menos B como C más D es a C menos D. Tenemos componendos en los numeradores, tenemos dividendos en los denominadores y por lo tanto la operación la llamaremos componendo dividendo. En efecto, nosotros ya sabemos que A más B es a B como C más D es a D. Esta operación se llama componendo. Y también sabemos que A menos B sobre B es a C menos D sobre D. Esta operación la llamamos dividendo. Basta hacer la operación de división entre las dos cantidades, miembro a miembro, para verificar que se cumple el componendo dividendo. Digamos que de manera semejante o de manera igual se pueden comprobar muchas otras relaciones entre las proporciones, pero estas son básicamente las principales y además son equivalentes analíticos de proposiciones del quinto libro de los elementos de Euclides. Uno podría tratar como ejercicio de llevar estas formas o estas operaciones a una manera oral. Por ejemplo, si queremos ver el componendo de manera oral, podríamos decir que en una proporción, la suma del antecedente y el consecuente de la primera razón es a su consecuente como la suma del antecedente y el consecuente de la segunda razón es a su consecuente. De esa manera uno podría generalizar todas estas operaciones que las resumimos en multiplicación miembro a miembro, la segunda que le llamamos el invertendo, la tercera que le llamamos el alternando, la cuarta la llamamos el componendo, la quinta la llamamos el dividendo y la sexta el componendo dividendo. Entonces, en resumen, hemos hablado de razones y proporciones, de razones en un video previo, en proporciones en este video, y hemos hablado también en el video previo, hemos hablado en las proporciones de que son proporciones la igualdad es entre dos razones
y a las cuatro cantidades se les dice proporcionales. Hemos también definido que los términos de una proporción se componen o se denominan extremos y medios. Hemos definido que el producto de medios es igual al producto de extremos. Hemos también definido una proporción continua, como en el que el primer término es al segundo, como el segundo es al tercero, como el tercero es al cuarto, etc. Que las proporciones continuas se tienen, que siempre podemos encontrar el medio o uno de los extremos y las operaciones son o la media proporcional o la tercera proporcional. Adicional tenemos que una proporción cualquiera yo puedo encontrar uno de los cuatro términos dados los otros tres y a este término le llamaremos cuarta proporcional. Generalizamos un teorema donde mostramos que en una proporción continua el primer término es al tercero como la razón duplicada del primero y el segundo. Y miramos algunas operaciones básicas entre las cuales formalizamos la multiplicación miembro a miembro, el invertendo, el alternando, el componendo, el dividendo y el componendo dividendo. Con estas relaciones estudiadas entre razones y proporciones, pues vamos a hacer una tercera sesión donde hablaremos de los principios básicos de una operación importante geométrica conocida con el nombre de semejanza. Esto es todo por este momento. Gracias. Nos vemos en otra lección.